Hola, les habla Rubén Cedeño desde la ciudad de Buenos Aires. La humanidad siempre ha tenido situaciones que resolver, guerras, conflictos religiosos, políticos, científicos, geográficos, desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque en esa medida es que se evoluciona, buscándole soluciones a todas estas situaciones y también meditando para evitarlas. Considero que esto último que acabo de decir, de evitar las situaciones, es el grado más alto de aprendizaje y de sabiduría. Es ser proactivo, no esperar estarse ahogando para buscar el salvavidas, sino venirse con el salvavidas sin que se esté uno ahogando para nunca ahogarse. Así es. Es la manera en cómo el aprendizaje a altos niveles funciona. ¿Y por qué les digo esto? Porque en este momento pues la humanidad está pasando por una cantidad de situaciones que no nos vamos a poner a enumerarlas porque nosotros somos positivistas y vamos a hablar de soluciones. Pero sí les digo que todas las actividades que estamos haciendo, de algunas actividades para acá y las que siguen, son enfocando esas situaciones, muchas veces sin decirlas, sin denunciarlas, pero para buen entendedor pocas palabras basta. Dentro de eso, de ofrecer soluciones a los conflictos que puede tener la humanidad en este momento, y en otros momentos también, como ya dije, siempre los ha tenido, vamos a tratar de trabajar a ver hasta dónde podemos llegar con el Gayatri Mantra. Esta información está en un folleto que está subido a las redes recientemente con esta portada que ustedes están viendo allí. Dice Gayatri Mantra. Vamos a desmenuzar todo esto. ¿Qué es un mantra o qué son los mantras? Mira, son palabras de poder. Son más que una invocación, más que un decreto, porque si se hacen concentradamente, sabiendo su significado y respetuosamente, puede producir efectos maravillosos. Tenemos el caso de los estudiantes de metafísica y los estudiantes espirituales en general, que les está yendo bien haciendo un trabajo con un gurú, o haciendo el trabajo con un facilitador, o haciendo el trabajo pues en un equipo, y les va bien, todo impecable. Y por supuesto, para todo trabajo se tienen códigos, se tienen premisas, que por supuesto entre todos se respetan para que el trabajo pueda avanzar sin ningún problema. Y hay veces que a quien le está yendo muy bien, decide alterar algo, un punto que altere. Sale inmediatamente del engranaje y empieza a tener problemas donde no habían problemas. ¿Qué les quiero decir? Que los mantras tienen sus formas de hacerlos. Y por supuesto, aquí vamos a hablar de eso. Usted no puede inventar cambiarlo como los decretos. Nosotros hemos sido lo que hemos enseñado a la humanidad a decretar. Empezamos a enseñar a la humanidad a decretar desde la década de los 60. Y sabemos las técnicas y cómo hay que hacer un decreto y cómo se elabora, etcétera, etcétera. Y por allí hay gente que quiere cambiarlos y no cumple con los parámetros, con los códigos, y son palabras sosas, son palabras huecas. Sí, les pueden quedar más o menos bonitas, pero nadie las repite, nadie las usa.
y me doy cuenta que las palabras de poder, decretos que hemos publicado en la metafísica y dado a conocer a través de nuestros libros correctamente bien hechos, la gente los memoriza, los usa, a veces hasta en extremo. El otro día tuve que llamar la atención porque usaban, por ejemplo, gracias Padre. Entonces por allá hay personas que inventan decir gracias Dios. Es gracias Padre, y todo el mundo en la metafísica y en el mundo entero lo hace en inglés, se hace Thank you Father. Pero entonces hay unos que se creen más papistas que el Papa y entonces ponen gracias Dios y nadie dice gracias Dios. Pero quieren ser distintos, quieren cambiar las cosas. Hay cosas que tienen códigos que no se pueden cambiar, porque son así. Un puente tiene que tener tanto de arena, tanto de cemento, tanto de hierro, tanto de... Cambie la fórmula, se le cae el puente, se muere un gentío, como pasó en el metro allá de México, y que todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los accidentes, porque no se hicieron las cosas como tenían que ser hechas. Más o menos por allí van los mantras. El mantra se puede hacer hablado, indudablemente, se puede hacer entonado, se puede hacer susurrado y también se puede hacer mentalmente. La forma más eficaz es la mentalmente y, bueno, como dice Met Fox, el poder más grande que puede tener una oración, un decreto, una afirmación es cuando se hace mentalmente. Aquí dice también entonado o cantado, Gayatri Mantra. Gayatri quiere decir canto. El mantra cantado es lo que quiere decir Gayatri Mantra. Entonces, ¿qué es lo que determina el poder de un mantra, de que suceda algo? Siempre pongo el ejemplo de Alí Baba y los 40 ladrones en la cueva, que para abrir la cueva se tenía que decir un mantra. Todos los cuentos de las 1001 noches son cuentos esotéricos que encierran grandes enseñanzas. Eso fue inspirado por la jerarquía espiritual. Me acuerdo que la familia Ballard, la que contactó con Saint-Germain a través del señor Guy Ballard, leían los cuentos de las 1001 noches porque ellos lo dicen y sacaban las instrucciones de allí. Y cuando decían en Alí Baba y los 40 ladrones, ábrete sésamo, se abría. Y cuando no se decía o se decía mal, no se abría. Entonces los mantras tienen, para que puedan funcionar, un significado literal, lo que ellos significan, es muy importante. Hay que aplicarle una actitud mental porque si no, no sirve. Hay que aplicarle el sentimiento, el ritmo y la entonación. Aquí tengo a Fernando, que de muy buena voluntad, porque el chico la tiene, gracias a Dios, él estudió en una universidad cómo corregir libros y hacer todas esas cosas. Y pues todos los libros que salen en nuestra editorial pasan por sus manos, son a veces meses corrigiendo un libro. Y cuando los libros son de mi persona, pues él me dice esto no va así, esto no va asado, perfecto, él estudió eso y hay que hacerle caso. Pero cuando vamos a oraciones, cuando vamos a mantras, Verbo y Gracia nos pasó con el texto que les estoy ofreciendo de material de apoyo del Gayatri Mantra. Me decía Rubén, pero esto le falta una I, o le falta una J, o le falta tal cosa, una coma. Y me volteo y le digo, son mantras. Tienen que tener un ritmo, tienen que tener una musicalidad. Y si uno a veces le mete una I por aquellas supuestas lógicas del idioma, una I, una O, lo que sea, un prefijo, se pierde. Y ustedes me preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo sé? Bueno, estudia la ciencia de los mantras. Lo único que eso te va a llevar toda la encarnación.
Y no solamente que te va a llevar toda la ciencia de la encarnación. ¿Quién te lo va a enseñar? ¿Quién sabe de eso? Bien. Así que deja las cosas como están. Vive la intriga, pero no indagues, como dice el dicho. Y haz las cosas como los que saben te dicen que se tienen que hacer y no inventes. O borrar aquí, o poner allá, o colorear aquí, o quitar los colores allá. No inventes, porque tú de eso, si no sabes, no lo hagas. Hay gente que dice, ay, pero es que lo hice sin mala intención porque yo no sabía. Y yo dije, pero lo estás diciendo ya. Si no sabes, no lo hagas. Porque yo no estoy en la NASA mandando cohetes a Marte y a Júpiter. Señores, porque no sé. ¿Y por qué canto y doy clases de canto? Señores, porque estudié. Y lo que humildemente hago en la metafísica y le ofrezco a ustedes, no voy a decir que lo sé, pero ya 52 años de experiencia en esto, algo me ha dejado y puedo decir cómo son algunas cosas y nadie que se atreva a cambiarlas. Mejor dicho, lo pueden hacer, es tu libre albedrío, pero que no tenga que ver nada conmigo, porque no me hago responsable de los efectos. Vamos a ver un mantra que aparece en la Biblia y a mí me gusta muchísimo, pues un mantra muy poderoso. Yo no sé si alguien ha podido hacer un mantra tan poderoso como este, cuando Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Ven acá. No sé, porque ahora como todo lo están cambiando, que lo de la Biblia es simbólico, que no es simbólico, que es literal, no sé, me da igual. Si es simbólico, metafórico, fue real, fue histórico, me da igual. Pero tú sabes lo que es decirle al mundo, hágase la luz y que la luz se haga. Ese es uno de los mantras más fabulosos que se han hecho en la vida. Eso es un mantra. Un decreto que se cumple, porque viven decretando. El otro día que estaban diciendo a cada minuto, gracias Padre, llama a Violeta, le quito poder, y me voy a tomar el café, le quito poder, y me voy a comer la ensalada, le quito poder, que no sé cuánto, que lo dicen como vomitando palabras sin sentido. Señores, estás abusando del mantra. Aprendí con Connie Méndez que cuando uno va a hacer lo que se llama un tratamiento, que es una manera de hacer mantras, uno toma una postura. Aquí los muchachos me han visto porque yo imito a mi maestra, pues. Yo la vi haciendo eso y dije, esto tiene una razón. Y después más adelante fui a organizaciones en el exterior que saben de esto y los vi haciendo los asuntos y los vi haciéndolos igualito que Connie Méndez. Y me han visto cuando, por ejemplo, nos vamos a algo, a una empresa, a sacar algo, a conseguir algo, y le digo, muchachos, vamos a hacer un tratamiento. Cuando digo muchachos, muchachos y muchachas, yo uso el lenguaje inclusivo cuando uso el masculino. Eso es inclusivo también, como era el latín. Que les digo, muchachos, vamos a hacer un tratamiento. Nos paramos y hacemos un decreto. Y creo que les consta a todos que las empresas que hemos emprendido después de hacer ese tratamiento, a lo que le hemos hecho el tratamiento, hemos conseguido los objetivos. Porque esto es algo de respeto. El Gayatri Mantra está considerado uno de los mantras más grandes y más poderosos. Pero ¿por qué tú lo haces y no te funciona? Porque se ponen, el otro día en la India empezaron a poner de moda una cancioncita del Gayatri Mantra. Om Bhuvar Swaha Sattavitur Vareñam Vargo. No pasa nada. Eso es como cantar una canción de Ricky Martin o de Pablo Alborán. Muy bonito, muy romántico.
lo que tú quieras, pero no vas a conseguir ningún efecto a posteriori. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que hacerlo como ya se te instruyó, concentradamente, con el sentimiento, con la entonación. Este es el mantra más poderoso de todos los que se pueden hacer. Y se está haciendo desde las primeras creencias que tuvo el ser humano en el planeta. Emite vibraciones tan poderosas cuando es hecho correctamente, que elimina negatividades. Todas las negatividades que vayan a salir, que estén o que hayan salido, las disuelve siempre y cuando tú le apliques ese mantra a eso. Tiene vibraciones tan poderosas que elimina todas las negatividades, disuelve el mal karma. Esto no es un decir, es que tú te busques un karmita por allí, le hagas el Gayatri Mantra y experimentes si de verdad te lo disolvió. Porque así funciona la metafísica. Como en un laboratorio, tú tienes que ver si esto funciona o no funciona. Elimina la maldad, la ignorancia, los desamores, las desarmonías, las falsedades. Elimina guerras, terrorismos, corrupciones, desórdenes. Armoniza situaciones, armoniza hogares, armoniza grupos espirituales. Organiza ciudades, organiza países. Concede inteligencia, concede sabiduría, purificación, bienestar, salud, paz, prosperidad y transmutación. Tengo un caso, fue en un aeropuerto en la India, que cuando uno está esperando el avión, a veces tiene que hay retardos, y hay 1 hora, 2 horas, y estábamos en esa situación. Estaba solo y generalmente si hay otra persona que habla el idioma de uno inmediatamente se conecta y comienza a hablar. Y esta persona que contacté, que empezó a hablarme, me decía horrores de la India. Que cuando había llegado lo habían metido preso, que lo habían puesto en cuarentena en un hospital porque no tenía la vacuna esta, no tenía la vacuna la otra, que no sé cuánto, que después lo habían robado, que no sé cuánto, que se iba horrorizado, que era el peor país del mundo. Y me di cuenta que le había ido mal porque hablaba mal del país. Y al revés, hay personas que cuando llegan a la India, de la nada, sin tener amigos, sin tener contactos, les paran un auto en la puerta con chofer, lo llevan a los mejores hoteles, se los pagan y les va de fábula desde que entran hasta que se van. Los mantras, los decretos, las afirmaciones, eso existe. Concienciar invocando el Gayatri Mantra mueve las más puras energías tanto dentro de tu cuerpo como en todo tu derredor. O sea, vamos a suponer, se los voy a hacer bien gráfico. Aquí estamos en una plataforma que estamos transmitiendo la actividad de ustedes. Si eso se hace aquí, es que esto se impregne con esa energía. Y se sienta, pues no es que se impregne porque yo me lo imaginé o porque lo leí en el librito y por eso está. No, que se sienta el asunto. El Gayatri Mantra moviliza el poder del ser universal. El poder del ser universal es Dios. Del ser interno, es tu Cristo interno, del yo soy y de todos los seres de luz que decidan conectarse con esa radiación. También con las jerarquías creadoras en los dos planos, en el plano manifiesto y en el inmanifiesto. Quiero recordarles que el plano manifiesto es el nuestro, porque todo se ve, pero también es el de los maestros, porque todo se ve. Aquí el único plano indescriptible, incognoscible, es el inmanifiesto, que no se sabe
de qué es, porque por eso es inmanifiesto. ¿Qué pasa con alguien que me está oyendo esta actividad y decide usar el Gayatri Mantra o un mantra para que la vecina de arriba, que vive taconeando muy fuerte, que cuando tiende la ropa le moja la ropa al de más abajo, que es de mal carácter, vamos a hacerle un mantra para que se muera? Te pelan los ojos, pero hay gente que lo hace. Muy bien, lo pueden hacer, pero ten la seguridad que detrás de su entierro, el tuyo, se te va a devolver todo y peor. Sea se murió de un infarto, tú te vas a morir con una enfermedad, con una agonía de años sufriendo. Siempre el mantra hecho para hacerle daño a los demás se le devuelve al que lo hizo, pero peor. Esto es magia negra, indudablemente, y ennegrece a quien lo realiza. Lo retrocede en su evolución, perdiendo los méritos evolutivos. Se pierden todos. Porque cuando las cosas se están haciendo correctamente, se avanza. Pero tú rompes códigos, tú rompes entendimientos, tú rompes reglas para avanzar que se han hecho, que has estudiado en los libros o que has hecho con un gurú o un maestro. Digo, por si acaso alguien tiene algún gurú que valga la pena, eso es escaso. Casi no existe, pero bueno. Ustedes saben también que cuando decimos gurú, en metafísica no decimos gurú, pero a veces hay facilitadores que son como gurú. Yo he conocido algunos por allí. Cuando rompes eso, se te desbarata todo. Se pierden, aquí está, se retrocede en la evolución, pero no solamente en la evolución general, también en lo que estabas evolucionando, un trabajo, un escrito, se pierden los méritos que se estaban consiguiendo con eso y se le va a devolver a la persona. Muy bien. Vamos a ver qué dice el Gayatri Mantra. Creo que tengo toda la vida tratándolo de traducir con una traducción lo más cercana a lo que dice el texto en sánscrito. Como esto pertenece a la colección de metafísica fácil, no me voy a meter con el sánscrito para nada, pero aquí están todas las palabras dichas en sánscrito traducidas al castellano. Voy a hacérselo y después, pues posteriormente, aquí mismo en esta actividad, vamos a ir desglosando y analizando todo lo que se dijo. Yo soy el Om, invocándolo y meditándolo en la tierra, el cielo y la eternidad, lo absoluto extermina el mal, se ilumina la humanidad. Parece muy sencillo, pero ya van a ver todos los contenidos. Yo soy el Om. Yo creo que voy a pasar a la otra lámina porque lo explica muy bien. Dice el maestro Saint-Germain, Om significa lo mismo que yo soy o I am. Porque cuando el ser se manifiesta, vamos a aprovechar de hacer la explicación ahora. Vamos a tener que recurrir a esa explicación varias veces en esta actividad. Esto es figurativamente, metafóricamente, el gran sol espiritual central. Cuando no existía nada, surge el primer rayo de luz. ¿Se acuerdan el mantra que pusimos de la Biblia? Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Esa luz es sonido también. Ese sonido es el Om. Y Om es yo soy, porque para que todas las cosas sean, tienen que ser en primera persona yo soy.
y es el punto del cual se genera, primero que nada, la llama triple, que no son rayitos, son actitudes, condiciones, virtudes. La acción de la voluntad, tener la voluntad para trabajar, para hacer cosas. El amor, tener afecto, acercarse, tener unión entre las partes. Y sabiduría, saber hacer las cosas. Y luego de la combinación de esos tres rayos primarios surgen todas las actividades. Vean todo esto como actividades. Eso surgió primero del yo soy el Om. Pero es la primera vez que sale este decreto como tal, donde se funde el Om y el yo soy, pero que son lo mismo. Esa es la primera expresión del ser. Fue el primer estado de conciencia que emanó en el universo y que creó todo lo que existe. Imagínense qué poderoso. Si ustedes dicen el Gayatri Mantra, yo soy el Om, ya saben con quién se están conectando. Por eso fue adoptado por los primeros idiomas como el verbo creador. Ser o yo soy. Om es el primero y más grande decreto en la historia del universo. Es el verbo ser o yo soy en el primer idioma del mundo. Yo soy es la plena actividad de Dios o de la totalidad de la vida. O sea, cuando tú agarras la taza, esto es porque yo soy la está agarrando. Cuando vas al trabajo, es porque el yo soy yo soy yendo al trabajo. Cuando se te ocurre hacer un libro, yo soy haciendo el libro. Cuando se te ocurre tematizar un libro, como el de Emmett Fox, yo soy es el que lo está haciendo. Uno no es nadie. Hay personas que pueden ser instrumentos, adminículos de ese yo soy, y todo le funciona porque lo que hacen es ser como el amanuense que mueve las manos, que Dios, la presencia yo soy, está haciendo que se muevan. Y todo sale bien, a menos que eso se altere. Entonces, cuando te está yendo bien, porque todo lo estás haciendo en conexión, no se te ocurra cambiar códigos, no se te ocurra cambiar entendimientos, porque se te va a venir todo abajo. Es como cuando en una gran empresa, no estoy hablando de una pequeña empresa, es una gran empresa multinacional donde están implicados muchos países y tú estás trabajando con la cabeza de esa empresa, el dueño o el jefe. Esa persona que está por debajo del jefe no puede tomar decisiones sin consultar con el jefe, porque pueden desbaratar todo el entendimiento y toda la componenda para que esa gran empresa funcione. Y si eso sucede, ya la empresa no tiene razón de existir. Digamos que se rompen los códigos y se pierden los entendimientos. Es una parte lamentable del asunto, pero ¿a quién se le ocurre? Cuando uno es subalterno, yo toda mi vida he sido subalterno. Fui profesor de un conservatorio y era subalterno de la directora. Y también trabajé como jefe nacional de música a nivel de todo un país. Pero yo tenía un jefe y yo no podía dar un paso sin comunicárselo a ese jefe. Y si quería cambiar algo tenía que consultarlo antes. ¿Por qué? Porque si eso que uno quiere cambiar o que uno quiere hacer no va en el plan, va a desbaratar absolutamente todo. Por eso, el plan que los maestros conocen y sirven, eso quiere decir un conjunto de seres que trabajan mancomunadamente,
donde no se toman decisiones unilaterales. Ese yo soy es la plena actividad de la totalidad de la vida. Es que el yo soy es el núcleo. Y toda la actividad de la totalidad de la vida depende de lo que ese núcleo central emana o dice. No sé si eso lo pueden entender. Todo decreto, si se desea que se cumpla, debe comenzar anteponiéndole el verbo creador yo soy. Yo veo por ahí gente que inventan decretos y viene y le dice, no le pongas yo soy porque así lo hacen los metafísicos y van a creer que eres metafísico. Pues eso no es de la metafísica, eso no lo inventamos nosotros, eso está en la Biblia. Por allí hay personas que se han dedicado a sacar la cuenta cuántas veces se dice yo soy en la Biblia. Porque es de la Biblia, es de todas las religiones y creencias, el yo soy está en todo. Por lo tanto, un decreto verdaderamente comienza con el yo soy. Pero no como yo veo decretando por allí algunos metafísicos que lo hacen tan deportivamente. Y hay veces que lo hacen irrespetuosamente. Yo me quedo callado cuando dicen, bueno, decreta ahí con el yo soy. Así como una cuestión como que, tómate esa chicha allí, como que cómete ese pancho allí, a ver a qué te sabe. No. Así esas cosas no funcionan. Qué bueno que no les funciona. Que no les funcione nunca si no las están haciendo con el debido respeto y la debida dignidad que eso merece. Al pronunciar la palabra yo soy, el universo entero se detiene para esperar qué es lo que tú vas a decir y tratar de cumplírtelo. El yo soy, esto lo dice el maestro Saint-Germain, el yo soy es la presencia de Dios en el lugar del universo donde estés. Tú sabes lo que es ser la presencia de Dios. Esto se oye bonito y tú lo puedes decir y repetir, pero concienciar eso. Dios con todos sus poderes, Dios con el poder de sanar, Dios con el poder de alimentar a la gente como lo hacía Jesús, Dios con el poder de sanar, Dios con el poder de precipitar dinero, Dios con el poder de resolver todas las situaciones. El yo soy es la presencia de Dios en el lugar del universo donde tú estás. Entonces vamos a pasar ahora a qué es una invocación. ¿Se acuerdan que dice, yo soy Elón? Invocándolo, meditándolo, vamos a ver, invocándolo. Y meditándolo. Y meditándolo, invocándolo. Vamos a ver entonces, ¿qué es invocar? Invocar puede ser un decreto, puede ser una afirmación, pero es algo más. Oración a la divinidad. Todas las invocaciones son a la divinidad. Hecha en forma de decreto, mediante el cual se demanda por medio del verbo, o sea, hablando, pero todos positivos, una virtud interna, sea a beneficio personal o a favor de toda la humanidad. Generalmente lo que uno pide para uno, lo pide para los demás. Así tenemos que Zadkiel, así como vinieron 7 Elohims en el momento de la creación, después vinieron 7 arcángeles que trajeron el sentimiento de Dios. Los 7 arcángeles conforman el corazón de Dios y los 7 Elohim los conforman la mente de Dios. Los 7 aspectos de la mente de Dios son los Elohim y los 7 aspectos del sentimiento de Dios son los arcángeles. Y Zadkiel es el 7º arcángel que trae a la manifestación para todos nosotros el perdón, la transmutación, y él es el arcángel de la invocación. Él es el sumo sacerdote, él fue el que instruyó a Saint-Germain, y por eso ustedes ven que en la iglesia, en las iglesias de diferentes creencias,
se invoca, y se invoca con cierto poder. Los islámicos lo hacen en los minaretes. Y eso es una cosa de mucho respeto. Ellos no agarran el Corán si no se han lavado las manos, de tanto respeto que le tienen. Y cuando hacen el Corán, todo el mundo se arrodilla. A veces, en algunas otras religiones que yo conozco, que entonces están rezando y se están rascando la cabeza, o todos se están comiendo un pancho, y resulta que eso no es así. La invocación merece un respeto. Aquí vemos el arcángel Zadkiel. Yo no sé si mirarlo les inspira respeto, pero a mí me da un respeto tremendo. Está en sus vestiduras como Hegumen Priest del séptimo rayo. Esto es sumo sacerdote del séptimo rayo. Él no es cualquier angelito por ahí agarrado a lazos para que te haga un milagrito. Él es el sumo sacerdote, pero no solamente, porque pueden creer ustedes que esto es de la metafísica. Nosotros en la metafísica no enseñamos nada que sea de la metafísica. Nosotros enseñamos son las verdades que son universales para todo el mundo. Este es el arcángel de las invocaciones de todas las religiones y el sacerdote de todas las religiones. A él no le interesa que la gente lo reconozca ni que le agradezca lo que él está haciendo, pero él lo es lo que tiene que existir para que esas condiciones existan. Vamos a ver lo que dice Zadkiel. Mi servicio a la vida radica en proteger los poderes de la invocación, o sea, porque la invocación tiene poder y él se encarga de protegerlo. Yo trabajo en el séptimo rayo, ya se los dije. Mantengan firmes las bendiciones para la raza a través de la ciencia de la invocación. Cuando hacemos las grandes invocaciones, hay que mantenerse firme para que eso pueda bendecir a las razas. Pasó algo con las grandes invocaciones. Por allí en un libro están las grandes invocaciones faltándole una palabra. Porque en el momento que eso se descargó, no convenía decir esa palabra. Y recientemente sí hay que decirla, porque ahora es al revés. Ahora es necesario decir esa palabra. Y por supuesto, responsablemente agarré un cartel con el fondo azul, puse la gran invocación con esa palabra, lo colgué en la página para facilitadores y al siguiente día aparecieron grupos poniendo la gran invocación sin esa palabra. Lo que les decía anteriormente, no respetan al facilitador. Yo no digo que respeten a todos los facilitadores. Hay muchos facilitadores por allí sin vergüenza, que no saben. Eso no hay que respetarlos. Pero hay otros que sí, que han demostrado a través de años respeto. Y si les dice, por alguna razón les dice que es ese o esa la copia de esa invocación y de ese mantra. Y se pusieron a estar inventando. Por supuesto, esa palabra que faltaba y que ahora se puso es radical en el cambio que tiene que haber en la humanidad en este momento. Mantengan firmes las bendiciones para la raza a través de la ciencia de la invocación. Focalización, concentración, proyección, sostenimiento y ejecución del fuego sagrado ascendiendo a través de la orden de Zadkiel hasta que estén con los arcángeles y arcangelinas en la luz eterna del sol central. O sea, que todos nosotros, si hacemos las invocaciones, hacemos este trabajo, estamos llamados a estar con los arcángeles, las arcangelinas y los ángeles allí en el gran sol espiritual central, que es un poquito más allá del cielo.
Nosotros estamos seguros de que los chelas activen los poderes de la invocación. Bueno, los estamos instruyendo en este momento. Y provean el puente hacia la libertad espiritual para cada miembro de la raza. O sea que haciendo las invocaciones correctamente, se libera a la humanidad. Vamos ahora pues al tema meditación. Meditación es concienciar por medios propios aquello en lo cual tú meditas. Si estás meditando en Yo Soy el Om, que es la esencia del Gayatri Mantra, entonces concienciar eso, y eso no es fácil. No le voy a decir que es difícil porque sería un decreto, pero eso tiene su asunto. Concienciar, primero, ¿qué es yo soy? El ser. Y después decir, yo soy el Om. El Om es el origen del universo, que esto por supuesto se los digo, pues se puede decir. Pero concienciar eso, pueden pasar años. La meditación es concienciar todo esto sin artificios de la mente ni de los sentimientos, ni tampoco extrasensoriales que sentí, que canalizaron, que vieron luces, que alucinaron. Es sin nada de eso. Hay una persona que me vive escribiendo, no voy a decir de qué país, y son unas comunicaciones larguísimas, y siempre es con sus alucinaciones de lo que piensa, de lo que cree, que hubo un atardecer y vio esto y vio lo otro y pensó esto y pensó lo otro. Señores, no se trata de eso. Se trata de realidades tangibles y visibles. Vamos a ver qué dice la voz del silencio sobre la meditación. Meditación es el precursor, o sea que está antes del samadhi. Samadhi es ya la comunión absoluta con Dios, donde tu yo personal se haya perdido en el yo divino. O sea que te vuelves uno con tu yo divino. Tú mismo en ti mismo, qué bien está eso escrito. Sumido en aquel yo divino del cual tú emanaste primitivamente. Esto es el Gayatri Mantra. Yo soy el Om. Ahí está dicho. Mediten en eso. Entonces vamos ahora a hacer un ejercicio, si lo quieren hacer, de cómo vas a hacer el Gayatri Mantra. Lo primero que vas a hacer es muy suave y noblemente asumir la posición de meditación, la que tú quieras. Se las voy a pasar allí. Puede ser sentado en una silla, como es toda mi persona ahora. Abajo tienen una chica vestida de blanco, que puede ser en esta posición, o tranquilamente sentado a la orilla de la playa, o en un campo, o en la plaza cercana a tu casa. Entonces, relajarte y cerrar tus ojos. Y solamente cuando te hayas tranquilizado, porque si vas a la meditación y vienes de hacer la compra en el supermercado, si vas a la meditación y vienes de una hora de tráfico por las calles de la ciudad, no estás tranquilo. Hay que tranquilizarse física, emocionalmente también, si peleaste con la pareja, peleaste con el jefe, con un compañero de trabajo, tranquilizarte. Y mentalmente procede a pronunciar, sea audible o silenciosamente, en lo más profundo de tu ser, yo soy el Om. ¿Cómo es eso? Puede ser yo soy el Om, pero lo puedes hacer sin decirlo con la boca. ¿Entendieron? Om, les puse otra vez la frase de Saint-Germain, Om significa lo mismo que yo soy o I am. Y les puse, este es el Om, esa figura que tiene este personaje en la frente. Ahí es donde te vas a poner, donde te vas a centrar
para hacer esto. Vamos entonces estoy haciendo ya la meditación, ¿no? Invocando y meditando, yo soy el Om. Es quedarte un tiempo lo suficiente que tu sentir te diga que te has concentrado, que lo estás meditando, que lo estás contemplando profundamente. Muy bien, ahora viene yo soy el Om en la tierra. Qué tremendo es esto. Vas a visualizar cómo ese Om surge dentro de tu ser interno, ya lo viste con la persona que tenía el Om aquí en la frente, como la luz radiante de 1000 soles. Y va contactando y avivando los seres internos de los millardos de seres humanos que pueblan el mundo. Eso te va a llevar un tiempo. Concienciar que tú estás activando, primero que nada, el Cristo de todos los que viven en tu edificio, de los que viven al lado, de los que pasan por la calle, de los que viven en la ciudad, de los que viven en el país, en todas partes. Todos los reinos, todos los continentes, países, mares, razas, nacionalidades, religiones, creencias, clases sociales y diversas orientaciones sexuales. Tengo que insistir en esto, en las diversas orientaciones sexuales, porque como que mientras más están predicando y haciendo campañas de integración, ahora más se está discriminando. No quiero decir los lugares, pero recientemente, hace pocos días, 2 días, 3 días, en una región de un país, le han prohibido a los transgéneros hacer deportes. Las razones que alegan es que los deportes indudablemente, o los ejercicios, la gimnasia y todas esas cosas, para hombres es de una manera y para mujeres es de otra. También cuando terminan de hacer lo que hacen, van a las duchas, y también estos seres a dónde van. Yo sé, estoy consciente de todas esas situaciones, por no decir problemas, pero no los podemos discriminar. Son seres humanos. Y esos seres, miren, cuando tú eres hombre macho, o sea que no eres gay, cuando tú eres mujer, o sea que no eres lesbiana, tú no tienes que sufrir lo que sufren estos seres por, primero que nada, aclararse en su sexo y luego trabajar, ser aceptados. Sufren horrores, a veces pasan años. Y miren con las trabas con las cuales se encuentran. No le voy a decir a los gobiernos qué tienen que hacer, ni a las religiones, porque hay problema en este momento con las religiones y este asunto. Señores, se habla mucho de que hay hombres metidos en cuerpo de mujeres. Esto no es una lesbiana, es al revés, o distinto. Es una mujer que se viste como hombre, habla como hombre, carga cajones, resuelve problemas de electricidad, hace todo lo que hacen los machos. Es un hombre metido en cuerpo de mujer y viceversa. Y hay mujeres metidas en cuerpos de hombre. Eso no quiere decir que es gay, que le gustan los hombres para hacer sexo. No, es algo más. Es que quieren ponerse tacones, quieren ponerse vestidos, se quieren maquillar, se quieren poner pelucas, se quieren operar, una cantidad de cosas. Señores, ese proceso es un proceso de sufrimiento de estos seres y no los podemos discriminar. Y ellos no inventaron eso, óiganme bien. Ellos no son así porque están desviados. Nacieron así. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, eso es
una de las situaciones que tiene que resolver la humanidad y desarrollar la inteligencia al respecto de eso, pero no los podemos discriminar, señores. Y eso está contemplado aquí en el Gayatri Mantra. Es toda la tierra, con todos sus habitantes. Y después dice, yo soy el Om en el cielo. ¿Qué significa eso? Es que transita por todos los planos de manifestación. Ese es el cielo, los 7 planos. O sea, podemos considerarlo desde el etérico hacia arriba, etérico, astral o emocional, el mental, después el búdico, que es el plano de la iluminación, después el plano átmico, que es el plano de la conciencia del ser, después el plano del ser, que es el monádico, todos los planos, y ahí es donde viven los maestros. Cuando decimos el cielo, es también conectarnos, cuando dice yo soy el Om en el cielo, con todos los seres de luz, porque ahí es donde ellos viven. Los seres de luz como los Elohim, arcángeles, madres divinas, ángeles y guardianas silenciosas. Les puse una foto figurativa de un conjunto de seres espirituales, ángeles, arcángeles, maestros, santos, para que tengan una idea a dónde tienen que focalizar esa parte del Gayatri Mantra cuando dice yo soy el Om en el cielo. Y después se dice yo soy el Om en la eternidad. Cuando puse la palabra eternidad es muy importante porque es lo absoluto. Es el gran sol espiritual central, que lo tengo aquí de telón de fondo, que es la mente y corazón de Dios. Es el ser universal y es uno e igual con tu ser interno. Incluso tiene los mismos rayos. Por ustedes ven allí el Om, véanlo bien, está el cuerpo causal y un Om en el centro, que se va expandiendo por toda la Vía Láctea. Todas las galaxias, todas las estrellas, todos los soles, planetas, satélites, cometas y demás cuerpos siderales. Primero lo hiciste por la Tierra, que es bastante tela marinera que cortar. Ahora lo tienes que hacer por el cielo. Y te quedas allí un rato para después ir a lo absoluto extermina. Yo soy el Om. Es también en lo absoluto exterminando el mal. Y eso es lo que en sánscrito, no quería estar hablando sánscrito, pero eso lo tengo que decir cuando dice Tat, T-A-T. El Tat. Visualiza ese yo soy el Om. ¿Querías decir algo? Tat sería ser. No. O el yo soy. Tat es lo absoluto. Lo absoluto. Porque es Om Tat Sat. Sat es el ser. O sea, cuando les concebí para esta actividad, yo soy el Om, es Om Tat Sat. Om Sat. Om es el Om y Sat es el ser. Y Tat es la eternidad, lo absoluto de donde emana ese Om. Ese mantra es muy fuerte, aparece en el Bhagavad Gita y ahí está explicado. Om Tat Sat. Bueno, al llegar a esta parte, yo soy el Om, extermina el mal. Visualiza el yo soy, acabando con todo lo negativo de la tierra. Eso negativo que está pasando en tu país, eso negativo que está pasando en tu familia, eso negativo que está pasando en tu religión, vas a visualizar que se extermina, que lo limpias, lo purificas, lo barres, lo quemas, lo desbarata, desbaratando todo autoritarismo, egoísmo, ignorancia,
odio, inmundicia, engaños, sufrimientos, terrorismos, guerras, hambrunas, carencias, condenaciones y ataduras. Y te vas a quedar un tiempo visualizando eso. Esto hace falta que se haga, señores. Puede ser que tú no estés pasando hambre, pero hay gente en diferentes continentes que están huyendo de sus países por X, Y o Z y no tienen un mendrugo de pan que comer. No tienen un techo donde guarecerse cuando empieza a llover. No tienen, cuando ensucian la ropa, cómo cambiarse. Tenemos que sensibilizarnos a todo esto. Y te voy a decir algo peor, que no es una amenaza. Hazlo para que tú no tengas que pasar por eso. Pues tú no sabes. El revés del destino le ha tocado a esta gente. Pero tú no sabes dónde vives si puede pasar algo parecido. Por supuesto, le quitamos poder, no lo mentalizamos, pero si haces el Gayatri Mantra por los demás, para aliviarle el sufrimiento a los demás, al primero que el Gayatri Mantra le va a eliminar el sufrimiento va a ser a ti. Ahí están una síntesis de problemas. Ahí vemos una pareja peleando, unas personas en guerra, una viuda, una mujer borracha en una rocola, la explosión de una bomba, un terremoto, un señor preocupado, ahí vemos un señor herido, ahí vemos un volcán ardiendo, un pobre pidiendo limosna, una bruja, un auto chocando, un tornado. Es aplicarle a todo eso esto. Yo soy Elón, extermina el mal. Yo soy Elón, ilumina la humanidad, porque la iluminación es la sabiduría, es el conocimiento, es la enseñanza. Jesús dijo, conoce la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué quiere decir eso? Que te libera del sufrimiento, del hambre, de las preocupaciones. Yo soy ilumina la humanidad. Contempla cómo el yo soy, el Om, va iluminando la conciencia, los corazones y las acciones de todos los seres humanos, uno por uno, produciéndoles buena voluntad, inteligencia de servir mundialmente, el amor de las rectas relaciones humanas, la recta intención, o sea que todo se ha hecho con recta intención. Una persona que vende alcohol, por no decir otras cosas, ese no es un acto de recta intención, porque el alcohol embriaga, la gente embriagada agarra un auto, choca en una carretera y produce una cantidad de muertos. Esa luz es veracidad, es prosperidad, es apego, transmutación de todos los males, amor compasivo y perdón. Quédate en esa contemplación todo el tiempo que sientas que debes estarlo y concluye tu invocación y meditación. Así vas a pensar la humanidad iluminada con todos estos seres, con todo tu mantra. Esto va a ayudar mucho a la humanidad, esto te va a ayudar a ti. Y no pienses nunca, no, es que a mí eso no me va a pasar, eso negativo que está pasando tal país. Señores, eso a veces ha sorprendido sin que nadie lo espere. Pero cuando las personas están refugiadas en la oración, en sus invocaciones, en sus mantras, no les sucede nada de eso, porque eso es una gran protección. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Robert. Gracias.